Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Mañana, para la celebración del Día Nacional, varias actividades se estarán llevando a cabo. Una de estas es la denominada Carrera de las Celebridades, en donde la comunidad podrá poner a prueba sus destrezas en el karting en contra de personalidades como el primer ministro de Aruba, el ministro Alex Schwingel, el ministro Juan David Hiroskin y otros más. Ministros y parlamentarios iniciaron los entrenamientos para el go-kart, alistándose asimismo para las carreras que se llevarán a cabo el 18 de marzo, organizadas por CASDI Partido. El ministro Alex Schwingel se siente muy seguro porque el ministro presidente comenzó a entrenar hace poco, pero él indica que desde hace tiempo está entrenando. Comentó el ministro con una sonrisa en la cara. Entre broma, el ministro indicó que quizá le dará algunos metros de distancia para que se adelante, para que no sientan que está perdiendo la carrera fácilmente el ministro presidente, y a la vez líder del partido ABP, con una sonrisa en su rostro, escuchó los comentarios de su colega y dijo tener mucho respeto por su colega ministro, e indicó que como ministro de deporte se le debe dar todo el apoyo para que saque la cara, pero en este caso lamentablemente no lo va a tener en cuenta. ¿Y qué tal esto? En un video que circula en las redes sociales se observa a dos automovilistas en una de las ciclovías de la ciudad de Guatemala. Estos sujetos realizaron este acto sin importar el riesgo que esto conlleva. Veamos las imágenes. Este es el video que causó indignación en las redes sociales. Son dos hombres que ingresan con su vehículo a la ciclovía de la Avenida Reforma, lugar exclusivo para bicicletas y peatones. Avanzan varios metros entre risa y burlas, comentando lo que para ellos es una proeza. Sí. En medio de la Reforma. Dale ahorita. Es cuando salen de la vía y se felicitan mutuamente por haber logrado hacer el recorrido sin ningún problema. Vamos. No se letra. ¡Yeah! Este es el sitio donde se grabó el polémico video, la ciclovía de la Avenida Reforma, donde transitan aproximadamente de 50 a 60 ciclistas durante el día y la noche. También un promedio de 200 peatones. Imagine usted si ellos se encontraran en este sitio a esa hora. Qué tragedia la que hubiéramos vivido. Si no mira la policía, ¿qué excusa tenemos? El video ya fue retirado de la red. Sin embargo, los comentarios de sorpresa, indignación, no se hicieron esperar. La ciclovía se encuentra en la Avenida Reforma. Cuenta con tramos en construcción, pues esta irá desde el mapa en relieve en zona 2 hasta el monumento a Juan Pablo II en la Avenida Las Américas, con un trayecto de 21 kilómetros. El miedo latente en las redes sociales es que alguien más imite este hecho e ingrese a la ciclovía provocando una tragedia. Sin embargo, autoridades de la municipalidad indican que las investigaciones ya se están realizando y que debido a las cámaras puede que tengan indicios de quién fue la persona que ingresó a la ciclovía. Azucena Alvarado, Azteca Noticias. El Museo Arqueológico también se une a la celebración del 18 de marzo. Ellos tendrán un evento mañana en su sede, en donde todos los asistentes podrán conocer un poco más de una muestra cultural de la herencia de nuestros antepasados, como también una exposición de lujo de diferentes objetos que tienen una historia tras de estos. El Museo Arqueológico extiende una invitación a toda la comunidad para que este próximo 18 de marzo visiten el museo y conozcan un poco más de nuestra cultura ancestral. Con la exposición Colecciones hacen conexiones, la comunidad disfrutará de una importante muestra de objetos de antaño. Para este 18 de marzo tenemos una actividad en el Museo Arqueológico. El tema de esta actividad es Colecciones hacen conexiones, el cual es el tema del ICOM, el Consejo de Museos Internacional. Así que decidimos este día hacerlo enfocado a este tema. Lo que vamos a tener es una actividad que se llama ¿Cuál es tu objeto favorito? En esta actividad vamos a tener varios invitados, los cuales van a escoger algún objeto de la exposición que está en el museo y van a contar anécdotas, un poco de la historia sobre este objeto. Ellos, aparte de que van a contar un poco de por qué les gusta este objeto, también tienen
datos de cómo fueron encontrados estos objetos, o sea, información interesante que no siempre uno consigue cuando va al museo nada más a ver. Para esta exposición se eligieron minuciosamente cuáles serían los objetos que tienen una historia por contar, objetos que han sido cultivados de generación en generación y que mañana el público podrá disfrutar. Es una máscara hecha así chiquitita que se tiene que ver con una lupa. O sea, es muy chiquita y es tan detallada que es hermoso. O sea, ese es uno de los objetos más interesantes, por lo menos para mí en lo personal, súper chévere. De igual forma es muy importante que las nuevas generaciones se interesen por conocer un poco más de historia de nuestros antepasados, ya que a causa de las nuevas tecnologías, la juventud en muchas ocasiones no se interesa por este tipo de muestras. Por esto, esta exposición será una sin igual. Es importante porque es algo que si no lo vamos enseñando a las futuras generaciones se va a ir perdiendo. Entonces es bueno que ellos sepan y que que ellos tengan el deseo de un día decirle, mami, papi, vamos al museo, quiero aprender algo, en lugar de simplemente hacer alguna otra actividad en su tiempo libre. O sea, estamos tratando de que ellos estén envueltos en esto, por eso tenemos actividades mañana que ellos vean, que ellos creen, que ellos puedan tocar, algo muy interactivo con ellos, para que les guste, ¿no? Que no sea solamente ver o sea oír con la mamá y el papá, sino que ellos mismos también vayan creando esas ganas de conocer. Un dato curioso es que el tranvía estará haciendo un recorrido cultural por su ruta, parando en monumentos y en lugares donde se estarán presentando exposiciones, pero durante el recorrido también tendrá un elemento especial. En el tranvía, un dato curioso, vamos a tener personas que van a ir contando sobre la historia de los monumentos, o sea, no es simplemente un paseo, sino que también van a ir recibiendo información sobre los monumentos, sobre ranchos, sobre playa, así que va a ser algo muy educativo, muy chévere. Y la llamada mujer de fuego, Olga Tañón, fue denunciada de estafa por un empresario peruano. La cantante puertorriqueña canceló sus anunciadas presentaciones en Ica, Perú. La cantante Olga Tañón no se presentará en los conciertos tan promocionados en esas ciudades. Su drástica decisión, según indicó en su cuenta de Facebook la cantante puertorriqueña, se debe a múltiples inconvenientes esenciales en el contrato suscrito con el empresario peruano Roberto Ayllón, encargado de su participación. El anuncio de la llamada Mujer de Fuego encendió las críticas de los representantes de la empresa que la contrató por $60.000. Trascendió que los inconvenientes a los que se refirió la cantante serían que la tarima era de menor extensión a la solicitada. En el mismo escenario donde hace unos días se presentó exitosamente el grupo Corazón Serrano. Que la tarima debe ser de 7.50, no de 9.10, que el escenario, o sea, todo está, sino que ellos querían a 1 hora, pero usted sabe que ayer también ha habido festival, ¿no? Y ha sido hasta las 5 o 6 de la mañana, pero ya ahorita si usted puede ir ya está todo, ya está todo armado, ¿no? Uno de los representantes del evento impidió por unos minutos que la camioneta en la que llegaron los asistentes técnicos de la cantante se retiren del hotel donde se alojaron en Ica. He tenido que poner mi carro porque ellos han dado la orden, Olga Tañón ha dado la orden que se retiren. Ahí están los músicos, ustedes pueden ver en la combi, ahí están las cosas, todo. ¿Cómo se van a ir si ya están acá? No pueden burlarse del público. La artista también denunció este hecho en la red social, indicando que tenían secuestrados a sus técnicos de sonido. Fue necesaria la presencia de la policía para que los trabajadores de la intérprete de Muchacho Malo pudieran abandonar el lugar. Acaban de informarme que ya salió del país. Un artista internacional que viene a cumplir un trabajo se ha ido huyendo. No debiendo nada a ustedes. No debiendo nada. A pesar de este impasse, los representantes aseguraron que los demás artistas internacionales anunciados en el Festival de la Vendimia sí se presentarán. La falta de su brazo izquierdo nunca fue impedimento para que Camila Romero lleve una vida normal. Esta joven de 19 años de edad no conoce barreras ni limitaciones. Practica deportes como el CrossFit y su afición por el arte la llevó a ganarse una beca para estudiar cine en el extranjero. Veamos esta historia. Activa, creativa y llena de talento.
Así es Camila Romero Franco. Primero nos lleva a conocer su estudio de pintura, cuadros en toda la habitación, entre los inconclusos y los terminados, reflejan su pasión por el arte que empezó a los 5 años de edad. Yo empecé a pintar porque mi papá pintaba, entonces me metí a clases de pintura y estuve un par de años pintando óleo. Su afición por los colores y texturas, tanto en lienzos como en fotografías, la llevaron a buscar becas en Estados Unidos, donde logró ganarse una por el portafolio de trabajos que envió. Es así que el próximo martes viajará a Georgia, Estados Unidos. Y ha sido la universidad de mis sueños desde que yo tenía como 15 años y solo quería ir a Savannah. Y cuando vieron las becas, de verdad no podía creerlo. Aquí el arte debería ser un poco más apreciado. Camila perdió a su madre en un accidente de tránsito cuando tenía 6 años, pero dice estar segura del orgullo que ella sentiría al verla cumplir su sueño de estudiar cine en el extranjero. A esto se suma su padre Emilio Romero, que desde ya extraña a la mayor de sus 3 hijos, con apenas 19 años de edad. Pero bueno, esa es la ley de la vida, uno siempre quiere lo mejor para los hijos. Se va a una de las universidades más prestigiosas de arte y de diseño. Yo le dije que ella tenía que encargarse de todo y que si quería irse tenía que conseguir becas. Así que se aplicó mucho en eso y consiguió 3 becas. Camila no conoce de limitaciones ni obstáculos que no pueda superar. Nació sin su brazo izquierdo, pero pese a ello es la más activa de la familia y así compartimos un día con ella en su entrenamiento de CrossFit. Tenía que hacer algún deporte porque no podía vivir mi vida sentada en un sofá. Y traté de hacer todo, hice tenis, taekwondo, hice ballet, hice tap, hice todo lo que se me ocurría. Y de todo me salía. Poco a poco he mejorado mi técnica, poco a poco he avanzado. Puedo hacer levantamientos olímpicos. Su entrenadora Cindy Chang nos cuenta cómo Camila alza pesas y equilibra su cuerpo. Y ella es un ejemplo a seguir. Tiene un brazo, pero ella puede hacer todo y hace todo lo que nosotros hacemos. Así es Camila, una joven que rompe barreras, que se proyecta para dejar en alto el nombre del Ecuador con su arte, que vive llena de optimismo y que cumple cada meta que se propone. Me ha motivado un poco a tratar de hacer más cosas y a tratar de hacer el 100% de cualquier cosa que se me ocurra hacer. ¿Y lo logras? Sí. Sí. Un ejemplo de superación, positivismo y belleza, que alista maletas para viajar el próximo martes, fecha en la que empieza una nueva etapa que estará llena de éxitos para una luchadora que jamás se rinde. Ciudad Delirio fue la cinta que le dio apertura al Festival de Cine Internacional de Cartagena en Colombia, evento que abrió sus puertas a propios y extraños. Este film tiene 100% del toque colombiano propio de una ciudad como Cali, al ritmo de la salsa, la cual cuenta una historia singular. Una noche mágica vivió Cartagena de Indias gracias a la apertura del Festival Internacional de Cine, donde la salsa con la película Ciudad Delirio se llevaron los aplausos. Plena, feliz, angustiada, ansiosa, todo junto, pero bueno, Cartagena siempre ayuda a que todo se vuelva mágico. La Plaza de la Aduana vio pasar a directores, productores, invitados especiales y los protagonistas de una historia en la que demostraron que el amor con algunos pasos de salsa puede funcionar. Afortunadamente mi personaje baila mal, o sea que lo tengo fácil. Unos pasitos de salsa, ¿cuáles son? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Una noche en la que parte de su elenco dejó rodar sus sueños. Estábamos a la expectativa de cómo la gente y el público iba a recibir y apreciar esta película que hicimos y que desempeñamos con el corazón. Y para celebrar la apertura de este festival, todo terminó con mucho sabor. Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. ¿Y cuál es la recomendación? Que no se pierdan Ciudad Delirio. Pulso Latino quiere felicitar a toda la comunidad arubana por su Día Nacional e invitarlos a que celebren y expresen su identidad y orgullo nacional en este día tan especial. Eso fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Pawe, Bumpa Mañana.